internacionales. Tenemos hoy información, por supuesto, sobre la muerte del presidente de Irán. Tenemos información sobre el conflicto en Oriente Medio también, sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Pero quiero comenzar con un titular de ayer, si me permite. EFE reseñaba que la popularidad de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, tras el cese del popular comandante jefe Valery Zaluzhny y en medio de la escasez de buenas noticias que puedan llegar desde el frente, en febrero de 2023 esa popularidad era de 91%. Hoy está en 63%, el de quienes lo respaldan. Sin embargo, una mayoría apoya la decisión de no celebrar durante la guerra una elección presidencial que ya ha debido tener lugar. Pues bueno, de eso queremos hablar y lo hacemos hoy con nuestro invitado. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Múnich, investigador asociado en la Universidad Politécnica de Dresden, Alemania, temas de investigación, conflictos armados, estrategias, seguridad. Demos la bienvenida al señor Jochen Kleinschmidt. ¿Lo dije bien? ¿Me acerqué? ¿Me aproximé? Excelente, la mejor pronunciación que he escuchado. Doctor, buenos días, Roma. Gracias por atendernos, doctor. Mire, permítame un comentario primero. La caída de 30 puntos porcentuales en cualquier líder es enorme. Es decir, está perdiendo un tercio de lo que tenía, pero la verdad es que 63% puede ser incluso una buena cifra para un presidente en ejercicio y más en guerra. Quisiera muchos mandatarios contar con esa popularidad, ¿no? Exacto. Las 90%, yo diría que eso es un efecto que se puede observar en sociedades que entran en crisis y aprecian un liderazgo competente. Cualquier presidente en esa situación puede obtener 90%. Que sigue la confianza en cifras tan altas es evidencia de un sólido manejo de la situación y de una excelente comunicación de las necesidades de Ucrania. ¿Cuáles cree a la fecha, doctor, que son las variables que han afectado esa popularidad de Zelensky, esa pérdida de 30%? Es simplemente la disipación de ese efecto de de la sensación de estar en crisis y poder contar con su líder. Eso era una sensación nueva en primavera del año 22. Antes Zelensky ni era tan popular, creo que la cifra estaba en 19%, algo así, pues nada espectacular. Era la guerra que lo llevó a esas alturas de la popularidad y sigue a 60% o incluso más en algunas encuestas, así que le está yendo bien todavía. El cambio era para esperar que ya no existe esa onda de popularidad que surgió en 22. Obviamente, doctor Kleinschmidt, no se puede culpar a Zelensky por la guerra cuando es su país el que ha sido invadido, pero me voy a poner por un momento en los zapatos de quienes le critican. ¿Puede ser en alguna medida Zelensky responsable? ¿Le conviene de algún modo? ¿Puede ser tan arrogante como líder, tan egocéntrico que piense que la guerra le conviene porque lo atornilla en el poder? ¿Lo ve en una persona con las credenciales, con la figura, con los antecedentes de Zelensky? No veo eso en Zelensky en realidad. Él no esperaba la guerra, incluso se equivocó en pronosticar que no iba a haber una guerra. Eso no era la reacción a las circunstancias de una persona que busca permanecer en control. De todas formas, hay que no equivocarse con el título de Zelensky. Él es presidente, pero no es un presidente, decimos, latinoamericano que puede ejercer un papel político casi independiente, monolítico, como lo pueden hacer los presidentes de la mayoría de los países latinoamericanos. En realidad, Zelensky necesita una mayoría en su parlamento, necesita el consenso de la población, así que permanecerse en el oficio no es lo mismo que sería en un país latinoamericano y no es algo aparentemente que él busca. Eso no le da un poder absoluto o dictatorial. Decía yo, profesor Kleinschmidt, que la mayoría en Ucrania apoya la decisión de no celebrar elecciones durante la guerra.
Pero pregunto, ¿debería ir a elecciones? Porque Rusia, por ejemplo, está presionando para que así sea, obviamente con intereses políticos de generar crisis, pero ¿debería ir a elección en guerra a Ucrania? No, de hecho no puede, como varios países, por ejemplo también Alemania tiene artículos en su constitución que prohíben la celebración de una elección en tiempos de guerra, y Ucrania obviamente está en situación de guerra. El caso de defensa está declarado, así que se van a celebrar elecciones creo medio año después de la terminación de las hostilidades o alguna disposición de este tipo hay. Y Zelensky ya dijo varias veces que él no va a ser candidato en esas elecciones, así que no puede celebrar elecciones en este momento. Además, sería un gran riesgo porque seguramente Rusia atacaría los lugares de votación con misiles donde se concentran entonces cientos de personas. Sería un grave peligro. Además, millones de ucranianos han salido del país. Sería un gran desafío dejarles votar también. ¿Cómo van a votar los soldados quienes están combatiendo en el frente? Son otra vez cientos de miles de personas quienes tienen derecho a votar, y sería muy difícil y sería otra vez un gran riesgo para ellos. Así que en realidad es la decisión indicada no celebrar elecciones durante la guerra. Doctor Kleinschmidt, los liderazgos políticos pueden tener una percepción dentro del país en el que hacen vida, pero fuera tener otra, o no necesariamente, a lo mejor la misma. ¿Cómo siente que está siendo percibido Zelensky, digamos, en Europa, por los socios de la OTAN y por el planeta todo? En la gran mayoría de los países de Europa tiene una percepción muy positiva. En Alemania serían unos 40% positivos, unos 30% negativos, los otros no saben. Otros países tienen una percepción generalmente más positiva. Muy pocos países tienen una percepción negativa. Creo que Grecia y algunos otros países del sureste de Europa. En el resto de los países tienen una percepción positiva. No tengo cifras actuales de Estados Unidos, pero en general la percepción es positiva, aunque la narrativa de héroes también se ha debilitado, lo que es natural en una guerra que ya dura 2 años. Para terminar, doctor, la negociación, la búsqueda de acuerdos son indispensables en cualquier conflicto, pero especialmente en una guerra como la de Ucrania. Ahora, parece ser que los actores, los intereses, las ambiciones, los egos no lo están facilitando, Bueno, en realidad lo que dice Rusia, lo que dice el presidente, lo que dicen varias autoridades de Rusia es que van a terminar con Ucrania como país, como nación, y que en realidad solo van a negociar con un gobierno diferente del actual. Básicamente dicen que van a negociar solo con un gobierno que ellos pongan, ¿no? Así que la situación es tal que Rusia no quiere negociar, y cualquier especulación sobre futuras negociaciones es inútil mientras no cambie esa situación. Así es. Doctor Kleinschmidt, le agradezco tanto su tiempo esta mañana, muy gentil. Feliz día. Feliz día, un placer. Que esté muy bien. Jochen Kleinschmidt es doctor en ciencia política por la Universidad de Múnich, es investigador asociado en la Universidad Politécnica de Dresden, Alemania. Sus temas de investigación son conflictos armados, estrategia y seguridad también. 6:58 de la mañana. Algunos titulares, por ejemplo, AFP nos tiene que en la Embajada de Irán en Pekín, la bandera ondeó a media asta y el portavoz del Ministerio Chino de Exteriores, Wang Wenbin, habló de la pérdida de un amigo en relación a la muerte del mandatario iraní. El presidente Raisi hizo contribuciones significativas para mantener la seguridad y la estabilidad de Irán y promover el desarrollo y la prosperidad del país. Encontramos, por ejemplo, que Israel vuelve a cargar contra la Corte Penal Internacional, es titular de AFP. El gobierno de Netanyahu pide que las naciones del mundo civilizado se opongan a la solicitud de órdenes de detención contra el primer ministro y su ministro de Defensa, Yoav Galán. Por su parte, la Unión Europea subrayó su respeto por la independencia de la Corte. Así lo comunicó su portavoz de Asuntos Exteriores, Peter Stano. La Unión Europea respeta la independencia de la Corte Penal Internacional.
Es una institución internacional independiente que se ocupa de la investigación de delitos graves y que trata de resolver la cuestión de la impunidad o de impedir que haya impunidad cuando se trata de violaciones que recaen bajo su competencia y mandato. Y reitero, todos los países que se han suscrito al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tienen la obligación de cumplirlo. Y en Israel se anunció este martes la revocación de la decisión de cortar la señal en directo sobre Gaza de la agencia de noticias estadounidense The Associated Press. Las autoridades israelíes acusaban a la AEP de haber violado la nueva ley de prensa por promover imágenes a la cadena catarí Al Jazeera, cuya retransmisión está censurada en Israel desde el 5 de mayo, es titular de EFE también. Leemos en EFE que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos anunció la suspensión de la distribución de alimentos en Rafah, esto mayormente debido a problemas de suministro y de seguridad en esa ciudad del sur de la Franja de Gaza. Vamos a Alemania. De vuelta en Alemania, estábamos allí recibiendo al doctor Kleinschmidt. Volvemos a Alemania porque el número de agresiones de carácter ultraderechista, racista y antisemita aumentaron 20% en 2023, según el informe estadístico de la Asociación de Centros de Asesoramiento para Víctimas de la Violencia Ultraderechista, presentado el martes en conferencia de prensa en Berlín. Y también la AFP nos tiene que el segundo y más destacado juicio contra las 9 personas vinculadas a un complot golpista de extrema derecha y en Alemania, incluido el presunto cabecilla, el príncipe Enrique VIII, comenzó este día martes. De allí a Austria, el canciller federal de ese país, el conservador Nehammer, calificó este martes de pionero el controvertido plan británico para deportar solicitantes de asilo a Ruanda y consideró que la Unión Europea debe seguir ese modelo para atajar la inmigración ilegal. Y bueno, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, anunció que retiró a la embajadora de ese país europeo en Argentina en medio de las tensiones entre ambos países. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajador. Y finalmente, y para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación. Y bueno, el presidente de Argentina, Javier Milei, calificó de sin sentido el retiro de la embajadora española en la nación suramericana, así como la escalada diplomática con ese país. Bueno, lo que está ocurriendo es literalmente un disparate, propio de un socialista fatalmente arrogante. Digamos, se sintió por aludido. Hay que explicarle al señor Pedro Sánchez que él no es el Estado, que él no es España, y mucho menos su mujer. Mundo UR nos tiene que luego de la explosión de una estación de servicios en Lima que dejó un muerto y 63 heridos, el cuerpo de bomberos advirtió el riesgo de una segunda deflagración por fuga persistente. Oliver Rodríguez desde Perú. Luego de más de 14 horas de trabajo, un segundo tanque sigue fugando. Las autoridades continúan las investigaciones que se han visto interrumpidas debido a que la fuga de gas sigue activa. Sin embargo, aseguran que está controlada, pero sigue saliendo gas, impidiendo el acceso a los peritos para recolectar los restos de la víctima. Este tanque sigue fugando, la presión es muy alta, no se puede controlar la fuga. La determinación que se ha tomado es hacer una fuga controlada, unas maniobras defensivas con chorros o con neblinas de agua para disipar un poco el gas y que se controle en la zona, pero no se puede hacer mucho más porque el tanque estaba lleno. O sea, son casi 2.300 metros cúbicos de GNC que tienen que salir. Un enorme riesgo para los vecinos, para las estructuras, para los bomberos. Esta emergencia tiene por lo menos para 10 horas más. Al cierre de este reporte, la cifra de heridos fue actualizada a 63 por el Ministerio de Salud. Sin embargo, las autoridades continúan desplegadas en el distrito de Villa María del Triunfo, acá en Lima, desde las 7 de la noche de este lunes, cuando se registró esta explosión. Los residentes de la zona aún intentan asimilar la tragedia. Muchos salieron de sus casas solo para encontrar humo y escombros a su alrededor. Dos titulares más. France 24 nos tiene que casi 20% de los adultos de Estados Unidos se vieron afectados económicamente por catástrofes naturales el año pasado. Lo informó el martes la Reserva Federal, lo que supone un aumento de casi 50% con respecto a 2022. Y France 24 también nos tiene que Perú comenzó a monitorear a los osos de anteojos de Machu Picchu a través de collares satelitales. Es un esfuerzo por conservar esta población vulnerable de mamíferos que habita este famoso santuario Inca. 7:04 de la mañana. Cierro nuestra pauta publicitaria de esta hora hablándoles de Bancaribe. Si necesitas movilizar tus divisas, no sufras por el cambio de efectivo. Con Bancaribe solo necesitas activar un botón y listo. Cambia tus divisas y paga con bolívares al instante con tu pago móvil y tarjeta de débito. Hazlo fácil.
Hazlo digital con Bancaribe. Y bueno, la pandemia nos enseñó el verdadero valor de estar asegurados. Mapfre te brinda el apoyo necesario para afrontar los momentos difíciles, inesperados. Esos 80 años suyos de permanencia en el mercado asegurador venezolano lo demuestran y marcan la diferencia. Consulta con tu asesor de seguros o visítalos en mapfre.com.be. En Mapfre cuidamos lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Vamos a hablar de Gama también. Gama, que llegó a los Altos Mirandinos, abrió su sucursal Gama Panamericana. Allí, en Gama Panamericana, encontrarán farmacia, cajas de autopago, servicio de delivery y servicio de pick-up. Acércate, es en el kilómetro 16 recta a Las Minas, en San Antonio de los Altos. Conoce todas las promociones y descuentos en @SomosGamaB. Es Gama. Sin ti, no hay nosotros. Y cierro hablándoles de 2023, que marcó un hito, quise decir importante, en los 65 años de historia del Urológico San Román. Recientemente incorporaron su equipo de resonancia magnética, que es el más nuevo del país, uno que cuenta con más espacio dentro de la cabina, acorta el tiempo, reduce el ruido y todo ello disminuye la ansiedad que genera el examen. Para el médico radiólogo, representa tener imágenes de una calidad excepcional y se traducen en un mejor diagnóstico. Para consultas sobre este y otros servicios, 0412-226-5600. Urológico San Román, atención médica de avanzada al alcance de todos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.